Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía que celebramos con mucha alegría en este día que vamos a dedicar a la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Oramos por las personas enfermas, discapacitadas y aquellas que no tengan la posibilidad de ir a una Eucaristía presencial, a una parroquia o una capilla. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo o padeciendo las inclemencias y dificultades en el vecino país de Venezuela, a los hermanos y hermanas que lo perdieron todo, que quedaron damnificados por los desastres naturales de los huracanes en el Caribe y el terremoto en México. Oramos por cada uno de nosotros en este día. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, tú nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro. Concédenos por la intercesión del Papa San León Magno, que tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis de buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejarlos unos a otros. A pesar de eso,
Para traerlos a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. En Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe, como mis palabras y mis acciones con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios, tanto que en todas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que a donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído hablar comprenderán. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor.
Cuando Pablo le escribe a los romanos esta carta, ya Roma había tenido una experiencia de evangelio distinta gracias al Pentecostés, porque en Pentecostés habían estado algunos de Roma y prácticamente quienes vivieron la experiencia de Pentecostés llevaron y compartieron, y Roma era una capital. Se decía que en la época de los apóstoles podría tener aproximadamente, relativamente 1 millón de personas, porque era el centro del mundo en ese momento. Y cuando Pablo le escribe a los romanos, les hace ver, pues les escribe cosas muy bonitas, y quiero resaltar algo muy especial, que es lo que yo quisiera que viéramos de frente a los que tenemos una responsabilidad con el Evangelio, y es esta. Dice Pablo: en Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para con los gentiles, para que los gentiles respondan a la fe. Lo que voy a decir es muy sencillo. Dios se manifiesta en uno, entonces los créditos son para Dios, no para uno. Porque si Dios es el que se manifiesta y Dios es el que hace la obra a través de uno o de una, ¿a quién le damos los créditos? Al que lo hizo. Por supuesto, Él utiliza el medio, nosotros somos los instrumentos para hacer la obra de Dios. El carpintero necesita una serie de herramientas para poder trabajar o elaborar algo en madera, pero sin las herramientas no podría hacer nada. Pero quien lo hizo fue el labrador, o en este caso, el carpintero. Nosotros somos también ese instrumento. Entonces, Pablo reconoce que todo lo que ha hecho no ha sido por Pablo, ha sido Dios a través de Pablo. Entonces los méritos son para Dios. A veces de pronto puede pasar que uno sin querer se robe la gloria de Dios, claro, porque hay sacerdotes, predicadores, predicadoras que tienen un talento, gloria a Dios, maravilloso, pero puede ser que nuestro ego se infle un poquito, y cuando uno se siente infladito, pues hasta lo que se come, puede que coma poquito, pero también se siente que se va como inflando, se siente gordito o se siente gordita, aunque haga dietas, pero es porque de pronto hay un ego muy elaborado y se siente uno que lo que uno dice es casi palabra de Dios, cuando uno es solo el transmisor. Uno es como los bafles o las cornetas o el micrófono, pero uno no es la voz, uno simplemente retransmite, amplía la voz. Qué bonito cuando Pablo le hace ver esto a los romanos, y sobre todo el privilegio de él es predicarle a los que no conocen nada de Cristo. Hoy tenemos necesidad también de hacer lo mismo, hablarles a muchos que no conocen, pero también reconocer que lo bueno que uno puede hacer no fue uno o no fue una, fue Dios a través de este pobre instrumento. Y no recuerden cuando Lucas le dice a través de Jesús a los apóstoles: somos siervos inútiles que solamente hicimos lo que teníamos que hacer. No éramos la gran maravilla del mundo o la última Coca-Cola del desierto, no, éramos simplemente los medios para que Dios se manifestara. Hay ocasiones en las cuales vemos personas muy preocupadas por el factor dinero, y es que la plática pues es necesaria, pero hay algunos que de pronto nos sentimos muy apegados a la plática, nos vemos como muy necesitados y sufrimos si no tenemos un peso en el bolsillo, cuando nada vinimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Y si alguien se quiere llevar algo, pues cuando alguien se muera, si de pronto era muy apegada a la viejita o el viejito,
póngale en un celular de esos de minutos, de esos de tarjeta, que si de pronto se despierta, él va a llamar para decir, sáquenme, que ya me desperté. Va a ser lo mínimo que va a pasar. Pero de resto, no tendríamos por qué preocuparnos porque nada nos vamos a llevar, nada, absolutamente. Pero en el mundo en que vivimos hay una competencia muy ambiciosa. Yo cuando estuve leyendo el Evangelio y mirando, pidiéndole a Dios que me ayudara, que iba a compartirles, miraba mucho algo que en psicología lo llaman psicología a la inversa, que es más o menos, no soy psicólogo y espero no abusar de lo que no conozco, es como utilizar un poco la terminología del mundo, o utilizar un poco cosas que son inversas a la realidad. En este caso, el administrador felicita la astucia, que para nosotros en el medio nuestro sería como una forma de lograr las cosas con trampa, con engaño, como hizo este hombre, de alguna manera, porque él utiliza esto, y el administrador, ¿qué hace? Lo felicita. Y Jesús llega hasta hacer un elogio de él. Dice, es que los hijos de este mundo son más astutos con los suyos que los hijos de la luz. Porque por algo dice el dicho que el vivo vive del bobo. Pues que es una expresión nuestra muy colombiana. Pero para decir que a veces nosotros vemos cómo hay gente tan ávida para lograr las cosas. Y eso pues se inventa lo que sea, pero como sea lo logra. En cambio algunos nos vemos como, no sé, maniatados, impedidos, nos falta ingenio, nos falta creatividad. O sea, ¿no se han dado cuenta que para el mal siempre hay creatividad? Hasta películas. La gran estafa, y hay como 3 películas de la gran estafa. O la estafa maestra, una película que en inglés se llama The Italian Job, o el trabajo italiano, porque se robaron un oro en veneciano, lo más de bonito, y todo lo que se crean y cómo se inventan y cómo se las ingenian. En cambio, para lo bueno, nosotros somos más, o sea, somos como tan novios. Una torta, unas bombas, bueno, es un ejemplo, ¿no? No van a pensar mal. Unas tortas, un ejemplo, y una canción de Happy Birthday to You o el Feliz Cumpleaños, y pare de contar. Tan obvios. En cambio, el mal es creativo. Uy, el mal se las ingenia, se disfraza, se pinta, se organiza, se acuesta, se esconde. En cambio, el bien es lo más pues le falta como ganas, le falta como no sé, como chispa. No van a ser como una parejita de esposos que le dice la esposa al esposo, mi amor, a nuestra relación le falta magia. Y entonces él se desapareció el viernes, el sábado y regresó el domingo. No van a hacer eso, ¿no? Porque sí sería pues una tristeza. Ese tipo de magia no. Pues digo que es que a veces a nosotros nos falta eso. Nos falta ese feeling, esa chispa, nos faltan cosas. Por eso es que nosotros a veces no convencemos. Porque es que el Evangelio, las palabras de uno no le llegan a nadie. O sea, es que no tocan. En cambio, la propuesta del mundo de una, así es más atractiva. Es que es más chévere ir a un concierto de Silvestre Dangond que ir a un retiro espiritual en la montaña, yo no sé dónde, en San Pedro de los Milagros. Es más divertido ir al concierto. Pero si nosotros hiciéramos del Evangelio algo no solo divertido, sino agradable, una propuesta bien especial, bien ingeniosa, muchos se contagiaban. Es que esto es de contagio. Por eso Jesús dice, los hijos del mundo son más, tienen más chispas, tienen más creatividad, tienen más ingenio. Los hijos de la luz somos muy lentos, lentísimos. Nos tienen que mover, nos tienen que llevar, nos tienen que motivar,
nos tienen que decir quién sabe qué para que nos motivemos y nos animemos a hablar de Jesús. De lo contrario, qué pesar que a veces hayan de pronto falta de iniciativa de parte nuestra en la Iglesia Católica, y siento que ese es uno de nuestras grandes, digamos, debilidades. Nos hace falta ese ingenio, utilizar los medios, la música. Gracias a Dios existen iniciativas. Amén, por ejemplo, fue una iniciativa. Yo le preguntaba ahorita a uno de los muchachos qué era Amén. Me dijo, apostolado a través de los medios, ¿cierto? Más o menos, a través de los medios para una nueva evangelización, o evangelización nueva, perdón, porque si no quedarían, sí, es Amén. Entonces, si no fuera porque los medios son utilizados ahorita, internet como estamos ahora, televisión, la radio y pues las redes sociales se pueden utilizar para tantas cosas buenas, porque hay tanta basura, tanta cosa mala. Deberíamos de ser más creativos. Cuando el amor es creativo, pero cuando el amor es obvio, es que usted sabe que yo la quiero y yo también, pero ya pues, porque lo sepan no es suficiente. Habría que tener algo distinto, algún tipo de unos nuevos piropos, unas nuevas expresiones. Cuando el Papa Juan Pablo II, su santidad San Juan Pablo II, en 1983, estando, eso fue, si no era República Dominicana, ya se me perdió dónde estuvo el Papa en ese año. Él dijo esta frase que se volvió una frase bandera para la evangelización en América Latina, y fue: la nueva evangelización, que no es igual a la primera, tiene que ser nueva en expresión, nueva en métodos y nueva en ardor. Cuando algo es nuevo, cuando hay una renovación en algo y se pone con toda la intensidad, aparece el ingenio. Qué bueno los publicistas, me parece muy llamativo la publicidad, porque la publicidad tiene desde imágenes, eslogans, a veces canciones o algún tipo de cosas, ¿para qué? Para llamar la atención. Pero si no utilizamos medios eficaces para convencer, para tocar, para persuadir, para generar como algo, vamos a quedar mal. Qué bueno que el amor sea creativo en las parejas, con los hijos. Uno nunca olvida, por ejemplo, en las casas, el día de la tortica, o el día del postre rico que la mamá hacía, o el postre de las 3 leches de la abuelita, o la mazamorrita aquí en Antioquia, la mazamorrita de la mamá. No nos olvide esas cosas. Los frijolitos con garra y cargamanto, pues de frijoles cargamantos tan ricos. ¿Por qué uno no olvida eso? Porque ese es como el conector, ese es como el detalle especial. El día que íbamos donde la abuelita, siempre comíamos pasta. Bueno, si fuera una familia italiana, ¿no? Siempre que tenemos cosas especiales, debemos de ser más creativos, porque Dios es creativo. Piensen en una cosa especial de la creación. Cuando se habla del relato de la creación, todos los días Dios hacía algo distinto, ¿sí o no? Y como Dios es creativo, nos hizo creativos. Si el mal es creativo y se puede convertir en una serpiente y es capaz de persuadir a una mujer para que se coma una manzana, bueno, manzana no era, pudo haber sido un coco y por eso fue que quedaron huecos, pero lo que haya sido el fruto que se comieron, si el mal es creativo, porque el bien es tan poco creativo, porque al bien le falta esas capacidades, pidámosle a Dios que nos ayude y que nos mueva el corazón. Les invito a cerrar los ojos un momentito. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar desde la palabra de Dios, pidiéndole que el Señor sea quien nos aliente. Padre Santo, te pedimos que a todos nosotros, cuando hablemos en tu nombre, reconozcamos que eres tú el que se manifiesta, para que así no hayan seguidores de personas, sino seguidoras del Señor, del único Señor y Salvador.
Padre Santo, te entregamos la ambición de nuestro mundo, un mundo que solamente piensa en conseguir dinero y se vuelca a conseguir plata, a conseguir grandes cantidades de dinero, entonces unos más ricos y otros más pobres. Cómo se explota el trabajo, cómo se subutiliza la mano de obra barata, cómo se explota a la gente, al trabajador humilde, prácticamente como en una esclavitud, y no se le paga lo justo, o no se le paga por el deseo de conseguir dinero. Señor, que no nos manejemos en ese deseo arbitrario de conseguir y aplastar a otros. Permite, Señor, que lo que podamos hacer lo hagamos bien. Danos creatividad para el bien. Así como hay creatividad para el mal, que tengamos creatividad para el bien. Que seamos ingeniosos, que sorprendamos en el bien a los demás, que todo lo bueno y lo lindo que hagamos por los demás se sorprendan como los niños que se dejan deslumbrar por la novedad, como una niña o un niñito de 2 añitos que nunca había visto en su vida una mariposa, y cuando la ve volando cerca de ella, abre los ojos con un asombro único. Que no perdamos el asombro, Señor, que seamos hombres y mujeres que se asombran, que se dejan deslumbrar por una flor, que se dejan ennoblecer por un regalo, por la simplicidad de la vida, las pequeñas cosas de la vida, las cosas simples, y que podamos sonreír porque nos dejamos deslumbrar. La vida es creativa, y que seamos generosos a la hora de dar, a la hora de servir, a la hora de darnos a los demás. Dejémonos deslumbrar por las maravillas que Dios pone, y todas las cosas bellas, nobles y buenas, la artesanía, el arte mismo, la música, la pintura, todas las cosas lindas, las manualidades. Eso es tan hermoso que debería ser para el bien y no para el mal. No permita, Señor, que el mal siga teniendo tanta fuerza en nuestro mundo, que sea el bien, Señor, y la creatividad en el bien. Ayúdanos, Señor, a ser creativos en el bien, para que la palabra sea no tanto como decía Jesús, que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Por el contrario, que los hijos de la luz seamos tan creativos y tan deslumbrantes como los hijos del mundo. Y te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos. Con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera, alabanzas al Creador. Con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera, alabanzas al Creador.
Oren para que la Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al presentarte esas ofrendas en la conmemoración del Papa San León Magno, te pedimos que ilumines a tu Iglesia para que tu rebaño crezca en todo el mundo y sus pastores, conducidos por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, Papa, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que unen la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San León Magno, y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, pero esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanarme. Oremos. Dios, fuente de todo bien, gobierna tu iglesia alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida con tu mano, aumente su libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Me quedé sin voz.